Bien, esta mañana vamos a continuar con esta serie de enseñanza acerca de los fundamentos, acerca de esos fundamentos que cada uno de nosotros debemos de establecer, debemos de asentar en nuestra vida cristiana. Y uno de los fundamentos que como cristianos todos debemos tomar en cuenta para llevar a cabo una vida que agrade a Dios es el conocimiento de la obediencia. Diga conmigo, obediencia. Si hemos de servir a Dios, la sujeción a la autoridad es una necesidad absoluta. A medida que usted y yo vamos teniendo una relación con Dios, a medida que un creyente va conociendo quién es Jesús, quién es Dios, necesitamos que su reino sea establecido en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra petición, que su reino se establezca en nuestra vida y que cada día nosotros seamos más como Él. ¿Cuántos quieren hacer eso? Hace un ratito en el canto, el último canto que estábamos dándoselo al Señor, decíamos: recibe toda la gloria. Y yo veía a toda la congregación con las manos levantadas, dando adoración, dando la honra a Jesús, y es correcto, pero recuerde que nosotros debemos crecer en el entendimiento, que cada una de las cosas que hagamos las debemos de hacer con el entendimiento. Alabar a Dios es bueno, sí. Adorar, levantar las manos, sí, es parte de. Pero esta mañana vamos a cavar más profundo para poner fundamento a esta situación. El día de mañana quiero predicar con usted, si quiere anotar el tema, es: la obediencia es mayor a la obra. La obediencia es mayor a la obra. La obediencia, si usted lo ve desde este punto de vista, trasciende a lo que hacemos. La obediencia trasciende a lo que hacemos. Y es que, note esto: a Dios le importa más el ser, lo que somos, que lo que hacemos. A Dios le importa más lo que somos por dentro que lo que estamos haciendo. Porque podemos hacer muchas cosas, pero Dios lo que le interesa es lo que somos. ¿Cuál es la motivación de hacer esas cosas? Porque podemos hacer muchas cosas buenas, pero la motivación quizá no sea la correcta. Por lo tanto, esta mañana haremos bien en examinar cada área de nuestra vida. De hecho, es la idea en esta mañana que esta enseñanza nos lleve a esas áreas de nuestra vida para revisar los fundamentos y, como decía algunas semanas anteriores, mirar cómo estamos sobreedificando. Recuerda que el apóstol Pablo decía que era él el perito arquitecto y que había puesto un fundamento, el cual era Cristo Jesús, y que nadie debía poner otro fundamento, pero le da una recomendación, nos deja una recomendación. Si usted quiere, no voy a leer la cita, pero es 1 Corintios 3:10, da la recomendación, y la recomendación dice al final del versículo: pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos en la casa de Dios, estamos haciendo las cosas para Dios, estamos reuniéndonos en el nombre de Jesús, y está bien, pero cada uno mire cómo sobreedifica sobre ese fundamento. La obediencia es un elemento esencial. La obediencia es parte fundamental de lo que determinará el trato de Dios con nosotros. Amén. Ahora sí, vamos a buscar el texto central del cual vamos a trabajar esta mañana, y es el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos del 17 al 23. Primer libro de Samuel, capítulo 15, del 17 al 23. ¿Ya está ahí? Vamos a leerlo juntos, pausadamente, con el entendimiento, tratando de obtener la esencia, la idea de lo cual Dios nos quiere hablar esta mañana.
Acompáñeme, leámoslo juntos. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, diga conmigo, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Estamos viendo en este texto, y antes de entrar a examinarlo, quiero asentar algunas ideas principales sobre las cuales esta mañana haremos bien en meditar, en reflexionar, porque esto es la columna vertebral de nuestra vida cristiana. Una de esas es entender que una de las mayores exigencias que Dios impone al hombre en realidad no consiste en que lleve la cruz, no consiste en que sirva, no consiste en que dé ofrendas o se niegue a sí mismo. La mayor exigencia es que obedezca. La mayor exigencia es que obedezca. ¿Por qué? Porque si obedece, si el creyente, si usted y yo obedecemos, lo demás es una consecuencia. Lo demás viene como consecuencia. La obediencia es fundamental. Ahora, Dios le dio una misión, y en el versículo 17 dice: le dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos. Y yo creo que todos llegamos así a la casa de Dios, y yo creo que es la misma condición de todos. Delante de Dios, lo primero que nos damos cuenta es que no somos nada y que no tenemos nada que ofrecer ante tan grandeza, ante tal hermosura, ante tanta majestad. Nos damos cuenta que no tenemos nada que ofrecer. ¿Y cuántos de nosotros, muchos de nosotros, hemos sido llamados? Tú has sido llamado para servir a Dios. ¿Cuántos tienen un llamado de parte de Dios? En la casa de Dios hay lugar para todos, hay un lugar en la mesa para cada uno de nosotros. Nadie aquí está de más, nadie está de bulto, todos tienen un propósito. Somos un cuerpo, diferentes miembros, diferentes funciones, pero un mismo cuerpo. ¿Y quién está a la cabeza? Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que va llevando la dirección, y cada uno debe desarrollar su función. Ahora, Dios le da esta misión, le dice aquí: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Le da una instrucción precisa. ¿Lo quiere leer junto conmigo? El 18. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve,
destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Si usted lee el capítulo completo, se dará cuenta que la instrucción es muy precisa. En los versículos anteriores le dice que mate todo, que no perdone nada, ni el ganado mayor, ni el menor, ni el oro, nada, no tome nada de esa ciudad, que mate a los niños, a las mujeres, a todo, que no quiere que lo extermine, que lo borre. Y alguien que puede leer superficialmente puede encontrar aquí una contradicción de cómo Dios ordena tales cosas. Pero cuando vemos el contexto de quién era Amalec, quién era este pueblo de los amalecitas, usted se dará cuenta que este pueblo era un pueblo, número uno, que era belicoso, que cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, a Israel de Egipto, este pueblo les hizo la guerra, quiso destruir el propósito. Y debemos de tener algo en cuenta: Dios siempre va a cuidar a su pueblo. Dios siempre va a proteger a su pueblo, y el que se meta con su pueblo se mete con Dios, porque esa fue la promesa que le dio Dios a Abraham. Y el que te bendiga, lo bendeciré, y el que te maldiga, porque somos de Dios, estamos guardados en Dios, en el hueco de su mano, porque somos guardados, dice el apóstol Pedro, mediante la fe en Cristo Jesús. Ahí estás tú. Y todo aquel que atente contra su pueblo se mete con Dios. Entonces Dios, eso le disgustó, además de que, analizando el contexto de estos amalecitas, era un pueblo que se había corrompido moralmente hasta el extremo. Los chicos de producción van a poner una lista de todas las prácticas que este pueblo desarrollaba. Y era un pueblo, número uno, belicoso, que le hacía la guerra a cualquiera, que eran agresivos, que eran peleoneros. Y prueba de esto fue que cuando el pueblo de Dios iba saliendo en Refidim, ahí los atacaron los amalecitas. Número dos, era una nación, era un pueblo que, les comento, moralmente se habían corrompido en extremo. Y una de entre todos los pecados que practicaban era que practicaban el incesto en todas sus modalidades. Era ya un desorden. Los padres, los hijos se metían con las tías, con los abuelos, con las nietas. Era un desorden total. El incesto, el adulterio, había hechicería. Tenían la costumbre de cuando los bebés, los niños, los ofrecían por el fuego a su dios Moloch. Y era ya una depravación total. Practicaban las zoofilias, relaciones sexuales con animales. Ya estaba totalmente contaminado. Cuando nosotros leemos en el contexto, y así como cuando Dios le da esta orden a Saúl, es como cuando el cirujano va a una persona con el médico y detecta un tumor cancerígeno. Y cuando hacen los análisis y detectan que hay un cáncer y se detecta a tiempo, en ese momento el cirujano, el médico, el especialista, lo que va a hacer extirparlo, ¿verdad que sí? Y si algún órgano es contaminado, pues se tiene que tomar la decisión: o retiramos ese órgano que ya se contaminó y se extirpa, o se deja ahí y se expande ese cáncer. Dios no quería que su pueblo, si usted lee en Levítico 18, no lo vamos a leer por razón de tiempo, pero en el libro de Levítico, capítulo 18, Dios le da las instrucciones y les dice: no hagan como las naciones donde van a entrar. Si usted lo lee en la nueva versión internacional, está más explícito y les dice: hago esto por amor de ustedes, porque no quiero que se contaminen, no quiero que se corrompan. Y es donde regula, donde a ellos les dice: bueno, ese pueblo practica de esa manera las relaciones parentales, ustedes no. Y ahí está toda la lista, usted lo puede buscar. No te vas a tener relaciones con tu padre, con tu madre, con tu hermana, con tu tío, nada de eso. Sino antes, y empieza a regular todo.
porque dice, estas naciones que practican tales cosas, las voy a arrojar de delante de ti. Entonces aquí estamos entendiendo la importancia de la misión que Dios le estaba dando a Saúl. No era por puro gusto, no era porque un día amaneció de malas y ya no quería ese pueblo sobre la tierra, era por amor a sus hijos. Ahora escucha esto, Cristo te ama y tiene cuidado de ti. Y muchas veces Dios nos va a dar instrucciones que nos van a parecer muy drásticas, pero es por amor a nosotros, porque no quiere que ni aún uno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dios le da esta ordenanza a Saúl, que atacara a los amalecitas y los destruyera por completo. Pero después de que todo esto, Dios le da el respaldo, Dios le da la victoria a Saúl. Saúl perdona a Agag, al rey de los amalecitas, junto con lo mejor de las ovejas, con lo mejor del ganado, con el mejor de los animales engordados, de los corderos y de todo lo bueno. De todo lo bueno. Saúl no quiso destruirlos y el argumento fue que los había dejado para sacrificarlos a Dios. Ese fue el argumento. Y bueno, aquí podemos desarrollar muchísima enseñanza, porque en realidad pues era un hombre que estaba enfermo de egolatría. Le importaba más su fama, su prestigio, y por no quedar mal con el pueblo, por no quedar mal con sus seguidores, y obviamente que al llegar el pueblo pues codició el botín, porque era un buen ganado, eran buenas ovejas, tenían bastante riqueza en oro. Y pues sí, empezó la tentación. No, pues esto no lo podemos quedar. No, pero es que este amigo es el que luego me echa la mano cuando me atoro. Cuando te dijeron tienes que cortar de tajo con amistades que no te van a, que es más fácil que te arrastren. Si estás empezando a caminar con Cristo, a veces el diablo es astuto y te empieza a decir, no, pero ¿quién les va a predicar? Pero mira, todavía no estás listo, necesitas primero afirmarte en la fe, tener una convicción, porque cuando estás iniciando es más fácil que ellos te jalen a ti a que tú los jales a ellos. Y escrito está, el Señor Jesucristo lo dijo de esta manera: no he venido a traer paz, sino enemistad. Y a veces Dios permite que relaciones se rompan por dos cosas, porque a uno es más fácil que ellos te jalen a ti que tú a ellos, y número dos, para probar tu corazón, a quién amas más, para poner a prueba el versículo: ¿de veras amas a Dios sobre todas las cosas? ¿De veras Jesucristo es el Señor de tu vida? ¿De veras? Porque esto nos lleva a reflexionar. Cada uno de nosotros hemos hecho una confesión de fe. ¿Cuántos han hecho una confesión de fe? Una oración de fe. Y si no, esta mañana la vamos a hacer. Y siempre empezamos, como dice la Escritura, como dice el libro de Romanos 10:9 y todos esos versículos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? Ahora, vamos a acabar en esta declaración tan poderosa. Si realmente tú crees que Jesús es el Señor manda. Quiere decir esto: el Señor manda. Y el apóstol Pablo en el libro de Gálatas 2:20 entendía y hace esta declaración de fe y dice: mas ya no vivo yo. ¿Será que podemos nosotros hacer esta declaración en cada una de las áreas de nuestra vida? En tu matrimonio, a la hora de tomar decisiones, a la hora de darle dirección a tus hijos, a la hora de conducirte en tu trabajo, a la hora de hacer negocios, a la hora de tener amistades. ¿De veras ya no vives tú, vive Cristo en ti?
Es bueno hacerse este tipo de preguntas. ¿De veras ya no vives tú? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe. Lo que vimos hace 8 días. En la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Pongamos esta pregunta sobre el escritorio. ¿Quién vive en mi vida? ¿Quién es el que señorea, no sé, tu noviazgo, tu matrimonio, tu casa, tus pensamientos? Ahora, volviendo a Saúl, Saúl no quiso destruirlos. Ya Dios le había dado, ya los tenía, ya había llegado hasta ya nada más para culminar la misión. Ya la mano de Dios lo había respaldado, había atacado, su hijo Jonatán ya había hecho, los había atacado, ya los habían sitiado, ya tenían ahí, como dice la escritura, a tiro de piedra, ya nada más para concluir. Pero muchas veces ahí es donde fallamos. Ahí es donde fallamos. Muchos de ustedes, Dios te dijo que te va a dar un hombre de Dios para que te cases, una mujer la que estás esperando. Pero a veces te dice, no es el tiempo. Por eso es bien importante este fundamento de la obediencia. ¿Por qué? ¿Saúl tenía un llamado, sí o no? ¿Lo llamó Dios? ¿Sí o no? Era genuino su llamado. Ahora, no lo llamó por virtuoso. Dice aquí Samuel, dice, y cuando empezamos a leer, dice, aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Aunque eras pequeño, o sea, no lo escogió por virtuoso. Dios no nos llama por virtuosos. Por misericordia nos llama. Porque ha sido bueno para que el poder se perfeccione en nuestra debilidad. Porque cuando nosotros somos débiles, en realidad somos fuertes en Cristo. Amén. Ahora, él tenía un llamado, tenía un llamamiento. Dios desde el principio sabía que al igual que Saúl, al igual que David, eran hombres con pasiones humanas, con errores, con defectos. David también pecó, cometió muchos errores, pero aquí la obediencia jugó un papel importante, fundamental. Dios llama a Saúl, pero Saúl falla en la obediencia. Y otra cosa que va acompañada de la obediencia, el prestar atención. Y esto yo quiero que lo anote usted muy bien. La verdadera obediencia debe de contener el prestar atención. Prestar atención, no lo que yo creo que entiendo, sino lo que Dios dijo. Prestar atención. Dile al que está a tu lado, pon atención. El prestar atención, porque era la segunda vez que Saúl desobedecía. En realidad esta misión era para que él se reivindicara, era para que él se restableciera, porque Dios siempre nos da otra oportunidad. ¿Cuántos saben eso? En su misericordia, cuando nos caemos, Él nos levanta. Él nos levanta y nos da siempre otra oportunidad. Pero necesitamos poner atención. Poner atención. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La obediencia es mayor a la obra. Lo vuelvo a decir, para Dios siempre va a ser más importante el ser que el hacer, porque podemos hacer muchas cosas,
pero no están en obediencia a Dios. Ahora, esto es bien importante porque ¿cuántos saben que la vida está llena de toma de decisiones? Todos los días, cada uno de nosotros cuando nos levantamos debemos tomar decisiones y nuestras decisiones determinan nuestro futuro. Si tomas buenas decisiones, pues vas a tener la bendición de Dios. De hecho está regulado y todo va de la mano. Deuteronomio 28 dice: oye, oh Israel, ponen todos estos mandamientos que te mando hoy, esté atento a mi voz, escucha y obedécelos. Y si los obedeces, vas a tener bendición en todas las áreas, en tu matrimonio, en tu relación con Dios, en la ciudad donde estés. Si estás en la ciudad, si estás en el campo, a la hora dice vas a sembrar poco, vas a recoger mucho, vas a disfrutar de lo que tú siembres, y es una bendición. Y dice, y te van a alcanzar, porque así es Dios, te van a alcanzar. Cuando estás caminando, cuando vas en el carril de la obediencia, tarde o temprano las bendiciones te alcanzan. Me gusta mucho poner esto en contraste porque debemos derribar las fortalezas, estructuras de pensamiento que traemos del mundo. Y muchos luego de repente escucho que dicen, cuando están trabajando, aquí estoy persiguiendo la chuleta. Y no es así, esa te va a alcanzar. Porque si tienes ese pensamiento, estás creyendo que es por tu esfuerzo. Y dicen, y el que madruga, y dice el Salmo que es por demás que te levantéis de madrugada y vayas tarde a dormir. No es cierto que si te metes a tu negocio todo el tiempo, las 24 horas, y descuidas a tu casa, descuidas tu matrimonio, no creas que eso te va a bendecir. Porque Jehová a su amado dará el sueño. Y si Jehová no edifica la casa, aunque tengas lo que tengas, aunque te den herencia, aunque lo que sea, que te recibas una herencia, y no es cierto. Si Jehová no es el fundamento, si ese proyecto no está delante de Dios, por eso la vida está llena de toma de decisiones. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra. Y me encanta porque cada día tenemos que dar pasos. Y cuando tenemos la palabra y vamos a tomar una decisión, vas a ver si vas a pisar en un fundamento correcto o tu pie dará al resbaladero. Obediencia, prestar atención. He orado para que estas dos palabras se queden: obediencia, prestar atención. Los sacrificios que aquí menciona, los que Saúl pretendía o hizo, eran ofrendas de olor grato. En realidad así había dicho, era parte de las ofrendas, no tenía nada que ver con el pecado, pues jamás se llamó ofrenda de olor grato a la ofrenda por el pecado. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación. Volvemos a entender, dice aquí, el por qué hacemos lo que hacemos. Las ofrendas de olor grato eran ofrecidas para la aceptación y satisfacción de Dios. Ese era el propósito, para la satisfacción y para la aceptación de Dios, para darle gloria, como estábamos hace un rato. Realmente la Biblia dice que demos fruto de labios que confiesen su nombre, sacrificios de júbilo. La alabanza es un sacrificio, porque decía el ministro aquí, quizá vienes cansado, quizá vienes enfermo, quizá vienes con poco ánimo, pero si en medio de eso tú levantas tu adoración, tú levantas tus manos, eso le agrada a Dios, porque es para Él. No depende de quién esté cantando aquí, quién esté tocando acá, es para Dios. Eso es lo que le agrada a Dios. Ahora, eso era el propósito de hacer ese sacrificio. Era el propósito de ofrecer todos estos animales en sacrificio para que Dios se agradara. Pero ¿Dios le mandó que hiciera eso? Pero eran buenos toros,
Era lo mejor de las ovejas. Eran buenos lingotes de oro. Pero eso no se lo mandó que hiciera. Cada uno revise cómo sobreedifica. ¿Cómo estamos edificando? Porque tarde o temprano van a venir los vientos, va a venir la tormenta y va a dar con ímpetu. Así dice Lucas, y dio con ímpetu contra aquella casa y la derribó, y fue grande su ruina, fue grande su pérdida. Pero el que fundó sobre la roca, este permaneció. Este permaneció. Tarde o temprano, nuestra fe tiene que ser probada y la obra tiene que ser probada. Y el que dice que el que construye sobre piedras preciosas va a tener ganancia, pero el que sobre heno y hojarasca se va a quemar. No va a permanecer. No va a permanecer. ¿Quieres que tu matrimonio sea bendecido? Ora a Dios para que te dé al hombre correcto, la mujer correcta. Porque Dios nos va a dar la oportunidad de que nosotros tomemos la decisión. Y es algo que debemos entender. Es tu responsabilidad tomar esa decisión. Ahora, así como es tu responsabilidad, también Dios nos va a dejar que recojamos la cosecha. Para entender a Dios. No, porque de repente como que estamos orando y a veces hasta te puede frustrar en la fe, cuando desde el principio Él te dijo que no hicieras eso. Pues más, ni siquiera lo consultaste. Dios en su misericordia nos da otra oportunidad. Pero pues desde el principio dice que Él ha puesto los proverbios para dar sagacidad a los simples, como tú y como yo, y a los jóvenes cordura, porque el ser joven no es excusa para tomar malas decisiones. Proverbios para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes cordura. Nosotros tenemos una ventaja sobre el mundo, hermanos. En el mundo dicen que nadie escarmienta en ¿qué? Pero a nosotros nos dio los proverbios. Ahí está toda la sabiduría, ahí están. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Oblígate a leer Proverbios, Eclesiastés, Salmos. Y si alguno tiene falta de sabiduría, ¿verdad que somos bien bendecidos? Y esto nos va a llevar a una madurez, hermanos. Nos va a llevar a una madurez, a hacernos responsables de nuestras propias decisiones, porque tomamos malas decisiones y le echamos la culpa a los demás de nuestras consecuencias. Bien, avanzamos. Las ofrendas entonces quedamos que eran para que Dios se agradara, pero esa ofrenda no la aceptó Dios porque eso no fue lo que le mandó que hiciera Saúl. ¿Por qué entonces, si quiere anotar esta pregunta o reflexionarla, por qué entonces Samuel le dijo que el obedecer es mejor que los sacrificios? ¿Por qué le dijo esto? Esta declaración tan fuerte. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, porque hasta en los sacrificios puede estar un elemento que se llama la obstinación. La obstinación. Y tan solo la obediencia honra
completamente a Dios, pues solo ella toma a Dios como su centro. Ciertamente es mejor, dice, ciertamente es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros, porque hasta en los sacrificios puede estar este elemento que se llama la obstinación. Y tú y yo tenemos que ejercitarnos espiritualmente para discernir cuando de veras tenemos que perseverar en la oración o cuando es obstinación. Obstinación, si quieres anotar la definición, encontré una definición de obstinación y es mantenimiento excesivamente firme de una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. Si te dicen que no, es porque Dios está detrás de eso. Pero a veces queremos decir, no, pero es que sí se va a convertir a Cristo. Yo sé que sí se va a convertir. Es más, ya le compartí. No, pero me voy a echar una sin alcohol. No, porque está de moda eso. Una sin alcohol de esas. Sí. No te engañes. Digo, esto nos tiene que dar equilibrio, ¿verdad? Equilibrio, porque hasta en eso puede haber obstinación. Ándale, déjame ir y mañana voy a la iglesia. Y voy a la reunión de jóvenes. De veras, ahora sí voy, pero dame chance nada más esta. Digo como jóvenes y digo como adultos también, ¿no? Hermano, no conviene que se meta en esos préstamos, mire que así, así. No, pero es que no pasa nada. Y cuando viene con ímpetu, es grande la ruina. Y ya después, no, es que mi líder nunca oró por mí, no, le dije que me viniera a ver y no vino, y le empieza a echar la culpa a todo mundo. Ya ella, todo mundo tiene la culpa. ¿Cuántas veces estamos en consejería? Hermano, ¿cómo quiere usted que su esposa lo respete si usted no trabaja? Si usted no provee, si usted no da seguridad, si no toma su lugar, ¿cómo quiere que lo respete? No, pero es que esto y que el otro. Hay cosas muy claras. Muy claras. La obstinación. ¿Será que en alguna parte de nuestra vida nos hemos obstinado en alguna situación? Digo porque la vida está llena de tomar decisiones y te dicen que si te cambias de trabajo, que si te cambias de ciudad, me cambio a otra iglesia, me quedo aquí, ¿qué hago? No, pero es que allá sí tratan con amor, hermano. En todos lados hay seres humanos y en todos lados hay gente imperfecta. En todos lados. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es posible, tome nota, es posible que en nuestra obra estemos con Cristo, predicando a Cristo, sirviendo a Cristo, cantando a Cristo, pero a la vez con Satanás en los principios. Hacemos lo que queremos, cuando queremos y como queremos y nos vamos a donde queremos. Pero estamos sirviendo a Cristo. Pero lo estamos haciendo para Cristo. Pero lo hace como usted quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, con quien quiere. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cada uno mire cómo se sobreedifica.
todas las cosas, ¿cuántos están haciendo cosas para Dios? Yo creo que todos, ¿no? No, ¿en serio nadie está haciendo nada para Dios? Levante su mano a ver. Cada uno tenemos, esto aquí nos está dando una recomendación. Hay que revisar cómo estamos edificando eso. Hay que revisarlo. ¿En qué estamos edificando? En la obediencia, porque podemos estar en nuestra obra con Cristo, en la doctrina y predicar de la salvación, una doctrina exacta, correcta, teológicamente acertada, pero no lo está haciendo en obediencia. Ahora, si estamos hablando de obediencia, por consecuencia nos lleva a que toda autoridad es establecida por Dios. Y todos tenemos autoridades. Y si usted no tiene un líder, pero tiene papá, tiene mamá. Si usted no tiene líder o apenas ha empezado, pues tiene un esposo, tiene un jefe. Desde ahí empiece y pruebe este principio y verá cómo es real. Muchas veces le van a pedir que haga algo y a veces no está de acuerdo. Su lógica no cuerda. Pero usted entiende, ahora que vino a Cristo, que las autoridades son puestas por Dios. Y cuando empieza a practicar la obediencia ahí, empieza a notarse el resultado. Porque Dios empieza a trabajar de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Para que entonces realmente cuando venimos aquí a la casa de Dios, levantamos las manos y le decimos: a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza. A lo mejor cantas desafinadísimo, a lo mejor cantas como la chimoltrufia, pero padeciste en obediencia en la semana. Te tuviste que comer tu coraje, te tuviste que comer tus palabras, hiciste lo que no querías hacer. Y así deberíamos de llegar todos al culto. Señor, aquí traigo mi obediencia. Sacrifiqué mi carne, me negué. Punto número 2, si quiere anotar: adoración es igual a obediencia. ¿Cuántos adoradores hay? En realidad no necesita ser un ministro de alabanza para ser un adorador. A veces tenemos esa idea. Pero adoración es igual a obediencia. ¿Cuántos obedecedores hay esta mañana? ¿Y por qué no se sentó donde le dijeron? Diga conmigo: ay. Saúl necesitaba darse cuenta que su verdadera adoración quedaba indicada por su conducta. Tú y yo necesitamos darnos cuenta que nuestra verdadera adoración queda iniciada por nuestra conducta. Por nuestra conducta. Voy a volver a decirlo para que vayamos como que poniendo fundamento. Quizá hay algunas cosas que se están resistiendo ahí. Pero nuestra verdadera adoración queda indicada por nuestra conducta. Por nuestra conducta. No por nuestros sacrificios. ¿Por qué puede venir aquí un ministro de alabanza y cantar como los mismos ángeles? Pero si cantó los cantos que a él se le ocurrieron y no lo que le dijeron, ¿estará en obediencia? ¿Será para Dios? Puede venir un predicador que le dijeron: mire, va a predicar esto y esto, pero dijo: no, este tema es el que Dios me dio. ¿Estará en obediencia? Porque el juicio empieza por la casa de Dios. Y así en escalafón. No por nuestros sacrificios. Saúl era un guerrero, era audaz, era sagaz. Era pequeño ante sus propios ojos, pero Dios le dio una identidad
Dios le fortaleció, Dios le dio una cobertura, Dios le dio una unción y derrotó a los que por su propia mano jamás se hubiera imaginado que iba a derrotar. Llegó a lugares donde jamás imaginó que iba a estar, pero no obedeció y no prestó atención. Cuando vemos en este pasaje, podemos mostrar que Saúl demostró ser un idólatra cuyo ídolo era él mismo. Y es algo que bien finito y algo donde debemos de tocarlo con temor y temblor, porque en esta área nos estamos metiendo a terreno santo. Muchas veces nos acostumbramos al éxito de Dios, a la cobertura de Dios. Y si has ganado muchos para Cristo, sí, porque Dios está contigo. Has llegado, has hecho, sí, porque Dios está contigo. En tu trabajo, sí, porque Dios está contigo. En tu matrimonio ha venido una bendición, sí, porque Dios está contigo, pero ten cuidado. Porque Saúl iba bien, iba caminando bien. Pero a la hora de la hora, hizo lo que él quiso. Yo creo que aquí Dios nos ha dado promesas a todos y las va a cumplir. Y muchos han crecido, muchos han alcanzado. Es la gracia de Dios. Pero que no se nos olvide porque es por Él y que todo lo hacemos es para Él, en Él y por Él, para darle la gloria a Él, para que cuando vean tu éxito tú glorifiques a Dios y le regreses la corona a Él. Si soy lo que soy, si ven lo que ven, es por Él, porque Él me rescató, porque un día yo estaba perdido, porque un día estaba como tú y tú puedes lograr aún más porque Dios es bueno y porque hay muchos lugares en la mesa todavía. No, así no, pues es que yo me preparé. Y no, es que yo le echo muchas ganas. No, oro 3 horas, ayuno 2 veces a la semana y doy mis diezmos y mis ofrendas y sirvo. Ten cuidado. La desobediencia que aquí marca en el libro de Samuel que tuvo Saúl estaba al mismo nivel que la adivinación y la idolatría. O sea que es un tema delicado. La desobediencia estaba al mismo nivel que la adivinación y la idolatría. Pecados dignos de muerte, por cierto. Podemos estar con Cristo en la doctrina, pero con Satanás en los principios. ¿Cómo estamos sobreedificando? Por eso la carta del apóstol Juan dice probar los espíritus. Probarlos, y para probarlos y discernirlos estamos ejercitándonos en la palabra. La palabra nos va a dar la luz si realmente eso es de Dios o no es de Dios. Por cuanto tú desechaste, Él también te ha desechado. Se enuncia aquí que un día, dice que este principio universal de los que rechazan a Dios continuamente, un día serán rechazados por Dios. Por cuanto tú desechaste, Él también te ha desechado. Y se enuncia esto, los que rechazan a Dios y ya se le exhortó y ya se le dijo y Dios está diciendo y Dios te está hablando a través de tus padres, Dios está hablando a través de tus autoridades y te está diciendo y hay una conducta de continuamente rechazar, porque no era la primera vez que Saúl desobedecía. En el capítulo 13 del libro de Samuel usted puede ver
que estaba también en guerra y se adelantó a hacer funciones que no le correspondían. No puso atención, hizo lo que él bien le pareció hacer y usurpó funciones. Esposa, si tú ves que tu esposo se equivoca y ves que se va, ora por él. Intercede por él. No te esperes hasta que ya tronó la bomba y ya casi están a borde del divorcio para ir a pedir consejería, para venirte los martes a la intercesión de las 5. No hagas eso, mejor ora por él. Intercede por él. No usurpes funciones. Pero es que si yo no lo hago, él no lo hace. Déjaselo a Dios, confía en Dios. ¿No hablamos de fe hace 8 días? Porque usurpar funciones también es desobedecer. Dios nunca te dijo que tú eras la cabeza. Ahora esto no es así como que, ay, este es un beneficio, no. Más bien descansa que Él un día va a entregar cuentas. Y Dios un día porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y cada uno vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y a ver, pásale para acá. Nunca tomaste tu lugar. A lo mejor llegó ya con toda la familia deshecha, pero la mujer dejó que él tomara su lugar. Entonces Dios se hace a un lado y se va a arreglar con él. Amén. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Dile al que está a tu lado, obedecer es mejor que los sacrificios. Los pecados de Saúl, de obstinación, de rebeldía, de desobediencia, llevaron a que Dios lo depusiera de inmediato. Lo hizo a un lado. A Saúl, y no solo a él, a sus descendientes para siempre del trono de Israel. Muchos tienen un llamado y gloria a Dios. Y esto nos va a ayudar a poner el fundamento. Muchos tienen un llamado y muchos de aquí van a ser llamados. Porque aquí nadie está de más y aquí no tenemos ministerio de bulto. Muchos van a ser llamados en su tiempo y van a ser usados por Dios en su tiempo. Pero tus decisiones van a determinar. Porque de repente vemos, pero si él iba bien, tenía fruto, caminó con Dios, o sea, verdaderamente, o sea, a la hora de los sacrificios, pues eran ofrendas de olor fragante. ¿Cómo huele cuando están haciendo carne asada? Llega a una cuadra. Cuando tu vecino está haciendo carne asada, inmediatamente es olor fragante. Y podemos tener, wow, qué ministerio, wow, ese hermano cómo predica. Pero el desobedecer, el obstinarse, el hacer lo que tú dices sin tomar otra opción, puede que Dios deponga. Ahora esto debe de exhortarnos en amor. De verdad te lo digo, Dios quiere que ni aún uno se pierda. Sabes, en esta casa hay mucho talento. Hay hermanos, o sea, que verdaderamente si entendiéramos esto, que como cuerpo nadie lo va a hacer como tú lo haces. Eres importante, eres necesario para el cuerpo de Cristo. Dios te ha dado talentos y te ha dado gracia, pero te ha puesto aquí. Hazlo en obediencia. Hazlo en obediencia porque
Dios necesita recibir la gloria. Mira, aquí yo he visto muchos maestros, excelentes maestros. Hay otros que son evangelistas, qué buenos son evangelistas. Revisemos cómo estamos sobreedificando. Las puertas del Hades no prevalecen contra su iglesia. Dios busca verdaderos adoradores. Vamos avanzando. Ahora vamos a tocar el tema de la adoración. Dios busca verdaderos adoradores. Esta mañana vamos a revisar ahora la adoración. La adoración a Dios. Porque cuando la adoración sube, Dios desciende, la bendición de Dios desciende. El ministro de alabanza lo decía: cuando tu adoración sube y es genuina y estás revisando el fundamento y estás edificando sobre la roca, estás caminando en la obediencia, va a descender la bendición de Dios. Dios va a entregar en tu mano a los que jamás te imaginaste. La tierra prometida te la va a dar. Vas a entrar tú con tus generaciones y la vas a poseer y la vas a disfrutar, porque Él ha venido a darte vida y vida en abundancia. Esa es la promesa, no solo allá en la eternidad, sino aquí en la tierra. Y eso no necesariamente es que no haya problemas, sino que cuando salgan tus enemigos, por 7 caminos van a salir. Porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso Jehová te recogerá. No te vas ahí a arrinconar, a agazapar, a lamerte las heridas. Nadie me quiere, ahora ya ni en la iglesia. No, Dios es tu justicia, Dios es tu Padre. No eres el único, la Biblia está llena de ejemplos. José, cuando fue vendido por sus hermanos, cuando la padeció por su propia familia, Dios estaba con él. Y Dios cumplió el propósito. Y toda esa aflicción y todos esos problemas familiares y todo eso que te ha dolido tiene un propósito. No, sino que Dios me trajo aquí para que el pueblo no muriera de hambre, le dijo José a sus hermanos. ¿Que te va a doler? Sí, te va a doler. ¿Tú crees que a Cristo no le dolieron los clavos en la cruz? ¿Tú crees que a Cristo no le dolió la aflicción, el castigo de los romanos? ¿Quiénes somos nosotros para que te tratemos con pincitas? Dios necesita guerreros, hombres de acero, que cuando vengan las pruebas se tomen de la palabra y digan: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Por lo tanto, voy a esperar en Jehová y voy a confiar en Él. Y aunque nadie me dé una palabra y nadie venga a orar por mí, ahí el Salmo 27 dice: sí, aliéntese tu corazón. Esto se llama trato personal de Dios con nosotros. Porque la relación con Dios es personal. Y si me permites decirte esto, ¿estás buscando una palabra de Dios? Y quizá no va a venir nadie a darte esa palabra. Ya fuiste que orara tal por ti. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que vayas al secreto de Jehová. Porque eso te lo va a decir personalmente. Dios busca verdaderos adoradores. San Juan capítulo 4, 23, 24 hace esta declaración: mas la hora viene y la hora es cuando los ¿qué? Verdaderos. Levanta tu mano, dile: Padre, yo quiero ser un verdadero adorador. Sí, vamos a hacer una pausa. Padre, que mi adoración sea verdadera, que realmente te glorifique, te exalte a ti,
Quizá a los ojos de los demás es poca o no sirva, pero quiero que sea verdadera. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca. Él te está buscando y busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. No solamente cantar y levantar tus manos, no solo eso, sino que cuando vengamos a la casa de Dios, traigamos nuestros sacrificios, traigamos las heridas, traigamos la abnegación, traigamos el servicio. Quizá a lo mejor quieres servir y te han dicho: espera, no es el tiempo, pero tráelo en obediencia aquí al altar. Porque Él está buscando de ese calibre. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? Definitivamente debemos crecer en obediencia. Todos, todos, todos. Y decía el apóstol Pablo: y de todos yo soy el primero. Yo soy el primero. Debemos crecer en obediencia. Escucha esto. Cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor, cuando un creyente empieza a caminar con Cristo, estamos llenos de actividad. Todo queremos hacer, pero somos muy poco obedientes. Queremos servir, pero yo quiero estar acá. No, hermano, le tocan los baños allá. No, es que a mí me gusta acá. A mí déjame acá. No me saque. A mí no me gustan los niños. No me mande con los niños. Todo, mire, yo barro, trapeo todo, pero los niños no. Y si le dijera que Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿En serio me amas, Pedro? San Juan capítulo 21. Apacienta mis corderos. Hermano, vaya a visitar al hermano que está llegando al grupo familiar. No, es que ese hermano es bien difícil. No, a mí no, mejor yo hago otra cosa. Vaya, visítelo. No, ya fui. Muchas veces estamos llenos de actividades, pero somos poco obedientes. Pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestras acciones se reducen gradualmente hasta que obedecemos en todo. Hasta que obedecemos en todo. Esa es la meta. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no se aferró a su trono, no se aferró a su gloria, no se aferró a Él, sino que siendo en forma de hombre se humilló, obedeció al Padre. Obedeció al Padre. Alguien tenía que morir, el justo por los injustos, y dijo: yo voy. Y no vino a nacer en el mejor hospital. No se hallaba lugar para él. En el mesón, dije: si quiere, ahí hay un establo. Si tu marido te está diciendo, y si estás escuchando que ya te dieron el consejo que no es sano que vivas con tus suegros. Ay, pero es que allá no hay luz. Ay, pero es que allá no tenemos esto. Jesús dijo: yo les he dado ejemplo en todo. ¿Obedecer o no obedecer? No preguntes después por qué estás así. Muchos, sin embargo, escuche esto y lo digo con mucho respeto,
pero es necesario revisarlo. Muchos, sin embargo, hacen lo que quieren y se rehúsan a hacer lo que no les gusta, y jamás reflexionan si acaso actúan obedientemente o no. Simplemente es: no me gusta. Por eso muchas obras se hacen en el yo y no en obediencia a Dios. Esto Dios no lo deja para examinar. Todos estamos creciendo. Aquí todos tenemos diferente crecimiento. Algunos son pequeñitos, algunos ya van más avanzaditos, pero grandes y pequeños todos debemos obedecer, porque el que es fiel en lo poco, sobre lo mucho lo pondrá. Para obedecer a Dios ahora, para obedecer a Dios es necesario tener un encuentro primeramente con la autoridad de Dios, porque debemos entender que esto es espiritual. Debemos tener un encuentro con la autoridad de Dios. De otra manera todo esto va a parecerle algo loco, ¿no? Ya nada más quieren manipularte. No. Y la Biblia está llena de ejemplos. Bendita sea la palabra de Dios. Y si usted lee o investiga la biografía del apóstol Pablo, era fariseo de fariseos, estudiado a los pies de Gamaliel. O sea, no era cualquier persona. No era cualquier persona. Era grande en conocimiento, tenía una postura económica en la sociedad, tenía buenos ingresos, y creyendo que estaba haciendo la obra de Dios mataba a los cristianos, porque el celo de su casa, según él, lo consumía. Y cuando va camino a Damasco, todos en esa historia, tiene un encuentro ¿con quién? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y si se lo va a dejar así para que vaya usted ahí a la escritura y diga las palabras de Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para obedecer a Dios es necesario primero tener un encuentro con la autoridad de Dios. Por eso yo inicié con esta pregunta: ¿es Jesús el Señor de tu vida? No me diga amén. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Porque el Señor manda. Note esto, tomando el ejemplo del apóstol Pablo. Después de ese encuentro quedó ciego. ¿Y cómo tuvo que ser llevado a la ciudad de Damasco? De la mano, con alguien que lo guiara. Necesitas a tu líder. Si alguien esta mañana Dios le está hablando, necesitas tu grupo familiar. No, pero es que yo nada más quiero el domingo. Porque necesitas tu grupo familiar. Porque quizá tú eres un Saulo, pero él fue llevado de la mano a Damasco, y ahí que estaba ciego. Y otro hermanito pequeñito, Ananías, que es la única vez que se menciona en la Biblia, vino y oró por él, por Saulo, el fariseo de fariseos. No menosprecies a tu líder. No menosprecies a tu papá, que digas: no, es que tú ya estás viejo, tú ya no sabes. Solo porque no puedes usar una aplicación de un teléfono, ya lo estás. Ten cuidado. Vino este hermanito, oró, y las escamas cayeron.
Muchas escamas van a caer esta mañana. Para obedecer es necesario tener un encuentro con la autoridad, pero para poder obedecer a Dios debe haber primero sumisión a Dios. Y tienes que entender que la obediencia es a la persona, no es a la persona, es a la autoridad, es a la unción que Dios puso sobre la persona. La investidura. ¿Quieres largura de días en tu vida? Honra a tus padres. Hónralos. ¿Quieres morirte joven? Háblales así como le sigues hablando. En lugar de darles, vas y les quitas. Pero predicas el evangelio. La sumisión a Dios solo es posible. Escucha esto, y si quieres apúntalo. La sumisión a Dios solamente es posible viviendo en el Espíritu. No hay otra manera. Solamente es viviendo en el Espíritu, es decir, cuando hay una relación con Dios. Porque cuando hay una relación con Dios, Él nos va a dar la revelación. Porque sí, muchas veces Jesús preparó a los discípulos y no se preocupen cuando los corran de las sinagogas. No se preocupen cuando les levanten falso testimonio y digan toda clase de mentiras en contra de porque son cristianos. Por causa de mi nombre, no se preocupen. Porque a veces obedecer en esas situaciones cuesta trabajo. Muchas veces he escuchado una frase, porque todos en algún momento pasamos en estas pruebas de autoridad y de obediencia. Todos. Y si usted no ha pasado, va a pasar por ellas. Y frecuentemente escucho una frase que dice así: ¿yo qué necesidad tengo de estar ahí? ¿Yo qué necesidad tengo de soportar esa persona, ese trato? Y la respuesta, tiene razón, tú no tienes. O sea, tú no tienes ninguna necesidad. Pero cuando amas a Dios, Señor, yo tengo necesidad de estar ahí a pesar de lo que pase, porque tengo necesidad de ti. Y si por seguirte a ti padezco lo que padezco, me encanta cuando el apóstol Pablo empieza sus cartas, dice: yo, siervo de Jesucristo, encadenado en prisiones, enfermo, pero por amor a ti aquí estoy. Y cuando usted traduce la palabra de siervo ahí, era esclavo. Y un esclavo no dice: ¿sabe qué, jefe? Pues ya, renuncio, ahí nos vemos. Para obedecer a Dios es necesario tener una relación con Dios, porque Dios nos va a dar la revelación para poder obedecer muchas veces en contra de nuestra voluntad. Porque nuestro yo muchas veces lo va a concebir como: eso es algo ilógico, eso no tiene sentido. O sea, de verdad no tiene sentido. Eso no es racional. Muchas veces Dios pide cosas que no tienen sentido. Pero en la obediencia está la bendición. Muchas veces vas a estar puesto en situaciones difíciles. El profeta llegó cuando la viuda estaba por dejarse morir.
Solo tenía un poco de harina, un poco de aceite, ya estaba resuelta a echarse una torta y dormirse y ya dejarse morir. Y lo lógico era que el profeta llegara y que le diera alimento. Y no, Dios le dijo: primero come tú. Prepárame una torta, pero primero a mí. Imagínate que tú estés en la postura de esa viuda. No tengo, y aparte viene y me pide. O sea, le estoy pidiendo a Dios y quiere que le dé. Eso no es lógico. A ver, Dios, no escuchaste mi oración, creo. Eso es ilógico, ¿a poco no? Pero en la obediencia está la bendición. Y la harina y el aceite no escasearon. Así es Dios. Yo sé que como esposa no es fácil que te sujetes a tu marido. Pero es necesario. Dice el apóstol Pedro: el que quiera ver días buenos, refrene su lengua. El que quiera ver la vida, refrene su lengua. Antes de hablar, piensa. No es fácil que te sujetes, pero en la obediencia está la bendición. O hazlo tú, tienes la mejor opción, pero no está en obediencia. Quiero terminar con Gálatas 2:20. Léalo junto conmigo y vamos preparándonos para concluir. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la meta. Esta es la meta, esta es la directriz. Este es el carril en donde debemos correr. Que sí es de padecer, pero que sea por Cristo. Que sea por obedecer. Que sea porque ya no hay Cristo en mí. Y Cristo, cuando tenía toda la autoridad, cuando tenía todo el poder en su mano, Él dice: como cordero enmudecido, no abrió su boca. Fue al matadero. Necesitamos crucificar la carne. Necesitamos crucificar nuestro yo. Mas Cristo vive en mí. ¿Somos cristianos? Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, la vivo en la fe. Todo es por fe. El justo por la fe vivirá. La vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Cierra tus ojos ahí. Y me encanta porque Dios, a pesar de que es varón de guerra, también es un Padre amoroso. Y si las aflicciones del presente, del pasado, te duelen, escucha esta verdad: el cual me amó. El cual me amó. Cristo te ama. Cristo te ama tanto que dio su vida por ti, por mí. Y por amor a ti, por amor a mí, Él se entregó. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Deja que el Espíritu Santo te abrace y sientas el amor de Dios.
Siente el amor de Dios a través de esa aflicción, a través de eso que no quieres hacer, a través de esa injusticia. A través de lo que tengas que estar, lo que estés atravesando, a través de todo eso, Dios está formando tu carácter. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora podemos levantarnos y volver al carril, a seguir en la carrera, pero en el carril de la obediencia. Solo la obediencia glorifica a Dios. Y la obediencia es total, no es parcial. Es inmediata y va acompañado de prestar atención. Nuestra vida está llena de toma de decisiones. Tú decides si irte, quedarte. Decides si este trabajo o aquel trabajo, si ese negocio, si esa mujer es para ti, si ese hombre es para ti. Pero es tu decisión. Y la decisión que tomes va a determinar el trato que Dios tenga contigo. Y en la obediencia está la bendición. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Así que quiero invitar a todos aquellos que no han abierto su corazón y quizá tú has hecho una oración, pero no has entregado tu vida a Cristo. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Mas qué dice? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Repite conmigo y con la iglesia: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador. He pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Pero hoy me arrepiento. Perdona mis pecados. Y en esta mañana yo te abro mi corazón. Te entrego mi vida. Y el día de hoy yo te confieso como el Señor de mi vida y como mi Salvador. Pon tu Espíritu Santo en mí. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.